Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La palabra de Dios nos dice todo. Cuando Él nos dice que seamos tardo para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea que lo que nosotros vamos a hablar tenemos que meditarlo. Meditar lo que nosotros vamos a decir. No, porque eso no es con Dios. Tenemos que pensar si lo que vamos a hablar le conviene al Señor y es agradable a Dios. Meditarlo primero. Y también dice tardo para airarse. Cuando una persona va a hablar no puede airarse. Si se aira con uno, no espera que esa persona se baje, porque la palabra blanda quita la ira. Y cuando esa persona entonces ya está en buen furor, se le dice las cosas como son. Dice que tardo para hablar, tardo para airarse y tardo para escuchar. O sea que la palabra de Dios me enseña todo, me enseña la disciplina, me enseña todo, cómo nosotros vamos a caminar, la educación, porque ellas son palabras vivas y viva en abundancia. Vida en abundancia. Y dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando nosotros nos airamos, eso no le agrada al Señor. El Espíritu Santo se aleja, porque el Espíritu Santo no le gusta que nosotros nos airemos, sino que escuchemos primero, y si hay alguien airado, esperar que esa persona esté con buena condición para recibir lo que vamos a hacer. Si la persona está airada y es con uno que está airado, uno espera, y después que está bien, uno le dice, mire hermano, eso no es así, y perdóneme, pero eso no es así como usted dice. Esperar que él entienda, porque si dos personas están airadas, ¿qué van a entender uno con otro? Lo que van a hacer es que uno con otro se van a airar y se van a ofender. Entonces dice que Dios no le agrada eso. Dios le agrada a la persona con mansedumbre. Tratar de no en ninguna forma ofender el hermano. ¿Cuáles son los hermanos? Los hermanos de Cristo. Y los que no han aceptado a Cristo también son hermanos de nosotros. Para nosotros darle un consejo en el nombre poderoso de Jesús. De esos hermanos sabrá Dios las ovejas que se van a salvar y las que no se van a salvar. Él tiene su redil preparado en el nombre de Jesús. Y dice en el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Aleluya. Lo dice el Señor, claro, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Toda inmundicia es todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hagamos que a Dios no le agrada. Hay cosas que uno tiene que meditar para uno hablar. ¿Por qué? Porque las personas se ofenden y se sienten mal. Somos hermanos todos en Cristo y tenemos que para nosotros hablar, pensar si vamos a hacerle daño a los demás o no le vamos a hacer. Eso es lo que dice la palabra. Dice toda inmundicia y abundancia de malicia. También la malicia es mala. Cuando uno está pensando en Dios, no tiene nada de esas cosas. Esas cosas se le dejan a los que no han buscado de Dios. Y quizá a los nuevos creyentes, porque no están puros en la palabra todavía. Pero cuando se purifican en la palabra de Dios, pues ellos van a ser como nosotros también. Van a reflexionar y van a pensar lo que van a decir, porque ya van a tener madurez en la palabra de Dios. Porque cuando no tenemos madurez en la palabra de Dios, es que todavía nosotros no tenemos experiencia de decir las cosas. Pero cuando ya uno tiene experiencia, que ya uno tiene un evangelio ya de muchos años,
las cosas cambian en el nombre poderoso de Jesús. Gloria Y a Dios. dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, que es la palabra de Dios. Recibir con mansedumbre implantada, o sea que la palabra de Dios la recibimos para dar buenas obras, buenos ejemplos, para guardárnoslo en nuestro corazón cuando vamos a fallar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos corrige. Cada vez que nosotros vamos a hablar una palabra que no le agrada al Espíritu Santo, Él nos corrige, Él es el consolador de cada uno de nosotros, si lo tenemos. Porque si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, pues no nos corrige. Decimos todo como queremos, pero Él nos corrige lo que está mal y lo que está bien. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra plantada en nuestro corazón y nuestra alma puede salvar nuestra alma y puede salvar también las almas que no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Porque por la palabra de Dios es que ellos vienen al camino de Dios en el nombre de Jesús. Y dice el 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la leemos y no somos hacedores, no nos la guardamos en nuestra mente, solamente somos oidores, pues la palabra de Dios se va de nuestra mente, entonces no podemos predicársela a nadie, porque el que es oidor nada más y no es hacedor, la palabra la olvida. Entonces, ¿qué vamos a predicar si la palabra de Dios no está en nuestra mente y en nuestro corazón? Tenemos que ser hacedores. ¿Qué quiere decir hacedor? Estudiar la palabra, para cuando vamos a predicar la palabra, que ya nosotros esa palabra la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y de que no nos engañemos nosotros mismos con la palabra de Dios. Como decía, engañando la palabra no puede ser engañada ni puede ser burlada. Dios no puede ser burlado ni engañado tampoco, en el nombre de Jesús. Que nos engañamos somos nosotros mismos y que nos burlamos somos nosotros mismos. Porque Dios es hoy, mañana y siempre. Dios no se puede burlar, porque ¿quién se puede burlar de Dios? No puede ser burlado en ninguna forma, de una manera especial. Entonces dice, engañándoos a vosotros mismos. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, se asemeja si somos oidores nada más de la palabra, somos semejantes a cuando la persona se ve en un espejo, que ahora se ve bonito, ahorita se ve de otra forma, pero no se ve siempre igual, sino cambia de natural. Entonces no podemos ser así, tenemos que ser hacedor todo el tiempo de la palabra. Que si nosotros hablamos de la palabra, sea sí, sí, y si es no, es no, en el nombre de Jesús. Dice el 24, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea que la persona que no es hacedor de la palabra se le olvida todo, e incluso pone de ejemplo a un hombre cuando se arregla en un espejo. Ya el gatico no va a estar igual. Entonces nosotros no podemos ser así, tenemos que ser siempre de una misma forma, de una sola palabra, no engañarnos, porque nosotros no podemos ser engañados. Dios no puede ser engañado ni burlado, quien nos engañamos somos nosotros. Si nosotros no engañamos a Dios, ¿quién nos estamos engañando? Nosotros mismos. ¿Y qué viene? El castigo de Dios y la ira de Dios. Porque cada pecado trae su consecuencia. Cuando nosotros nos burlamos de la palabra de Dios, es a nosotros que nos va a caer la ira de Dios. No es a Dios, porque a Dios no le va a caer la ira, a nosotros mismos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y dice el 25, más el que mira
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Se lo dice la palabra claro. El que mira atentamente en la perfección. ¿Cuál es la perfección? La palabra de Dios. ¿Cuál es el hombre que teme a Dios? El que teme a la palabra de Dios. Ese es temedor, ese le teme a Dios. Entonces dice que seremos bienaventurados. Seremos bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados porque somos escogidos por Dios. Somos linaje de Dios. Linaje de Dios. No somos perfectos porque el único perfecto es Dios. Aleluya. Las iglesias son una escuela espiritual que venimos a aprender, como aprenden también los estudiantes. Somos iglesia espiritual. No somos perfectos, sino venimos a oír la palabra de Dios a través del pastor, de lo que predica la palabra y del evangelista, porque nosotros tenemos que aprender cada día más. No somos perfectos en el nombre de Jesús. Y dice el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ustedes ven, ahí mismo lo dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es muerta. O sea que si eso quiere decir que si nosotros no creemos perfectos, porque habemos personas que no creemos que somos perfectos, no somos perfectos, nosotros somos gente imperfecta. De cualquier palabra podemos ofender a los demás y tener que pedirle perdón a Dios. Entonces dice que se engaña a sí mismo. El que se cree perfecto se engaña a sí mismo, porque el único perfecto en esta tierra es Dios. Y Él nos perfecciona a nosotros para darle la buena enseñanza a los demás hermanos. Pero no somos perfectos. El único perfecto es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esos sí son perfectos y es uno solo, en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Él nos manda a nosotros a refrenar nuestra lengua que es un miembro pequeño, pero contamina el cuerpo entero. Si esa lengua le damos libertad, dañamos todo el evangelio, la comunión lo dañamos. Por eso dice que tenemos que ser tardos para oír y rápido para escuchar, para hablar y rápido para escuchar. Gracias, hermana Raquel. La palabra de Dios nos habla todo en el nombre de Jesús. Y dice el 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la perfección perfecta delante de Dios. Que nos guardemos para Él. ¿Quién es que vamos a alcanzar el reino de Dios? Yo me incluyo porque yo no quiero ir para allá, para ese lugar de tormento. Muchos sacrificios llevamos para poder alcanzar la palabra de Dios. Los que se guarden en la perfección de Cristo, que se han apartado del mundo, que el mundo ya no existe, nada más existe para orar por la persona. Esos serán los que van a alcanzar la palabra de Dios y el reino de Dios en el cielo. Porque ahí no se entra personas con mancha. Tiene que ser sin mancha y sin arruga en el nombre poderoso de Jesús. O sea, no somos perfectos, pero pedimos perdón a Dios. Inmediatamente nosotros nos humillamos ante el Señor y reconocemos que Él es el grande y poderoso y misericordioso y le pedimos perdón. Él es bueno para perdonar en el nombre de Jesús. Hasta aquí el Señor me ha dado la oportunidad y el pastor que continúa por este lugar en el nombre de Jesús. Pero gracias al Espíritu Santo que me ayudó en lo que Él me puso en mi boca, eso dije yo en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.